Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Chuaki y este es su canal Fe con Razón, donde buscamos dar razón de nuestra esperanza. El día de hoy vamos a tocar un temazo, que es este que se los voy a mostrar inmediatamente. Católicos, llegó la hora del buen combate. Y les voy a mostrar, según documentos y según una argumentación lógica, por qué tanto el Papa Francisco, que ya falleció, o antipapa Francisco, como Preboste o León XIV, son papas inválidos y por lo tanto todo lo que ellos hicieron también tiene invalidez. Pero para eso voy a introducirles inmediatamente antes de meternos en tierra derecha y en poner los argumentos, porque esto no se trata si son buenas o malas personas, se trata si doctrinalmente, si canónicamente, si teológicamente son válidos. Eso tiene que ver, ¿ya? Eso tiene que ver. Entonces vamos a colocar inmediatamente esto para que no les quepa ninguna duda. De 2013, un rayo golpea la cúpula de San Pedro, marcando el fin de una era en el Vaticano. Tras los muros, Benedicto XVI se enfrenta a una carga insoportable. No es solo la vejez, es una batalla interna por el alma de la Iglesia. En las sombras de Suiza, el grupo de San Galo, la autodenominada mafia, movía sus piezas contra la tradición. Cardenales influyentes conspiraban en secreto, buscando un cambio radical que Ratzinger no estaba dispuesto a liderar. Documentos ocultos y planes de modernización chocaban contra los cimientos milenarios de la Iglesia Católica. Declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma. Las palabras en latín resonaron con un peso histórico sin precedente. La silla de San Pedro quedaba vacía. El plan de San Galo entraba en su fase final y decisiva. Jorge Mario Bergoglio aparece en el balcón. El Papa Francisco surge bajo una luz de misterio y esperanza. Con su llegada, la tradición se enfrenta a una estética modernista. El dilema doctrinal comienza a fracturar la fe. ¿Fue una renuncia libre o el éxito de una presión política orquestada? En la oscuridad, el Papa Francisco camina solo. El futuro del Vaticano permanece envuelto en las sombras de San Galo. Bueno, esto a lo mejor ustedes verán, pero esto es un cómics, es como, esto no puede ser posible. Pero antes de dar mis argumentos y mostrarles todo, solamente vean este videito que es lo mismo que vieron ustedes como cómics, pero que es realidad. Lo mismo que ustedes vieron como cómics, pero esto es la realidad. De groep van San Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen. Maar waar heel vrij uitgesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolger. Maar het wordt toch Ratzinger. Daniels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. De proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, moet je wachten tot je eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt, want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door de deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daniels staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar daar om te praten met de paus. Volgende maand is hij opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de synode over het gezin. Bien, como se pueden dar cuenta, el cómics está basado en lo que acaban de ver, que en realidad no tiene nada de distinto. Es lo mismo, pero con imágenes reales. Vamos a adentrarnos en lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica actualmente, que ha ocurrido ya en las últimas décadas atrás. Y como les puse en el título, Católicos, llegó la hora del buen combate. Si tú quieres ser católico verdadero, tienes que vivir en valentía y no en cobardía. Se acabó la cobardía. Para meternos en el tema de la masonería eclesiástica, es decir, como el grupo de San Galo o la mafia de San Galo, primero tenemos que entender qué es la masonería. La masonería es un movimiento sincrético, que significa secreto además, y que surge a través de una corriente filosófica gnóstica que busca justamente como objetivo fundamental destruir la fe de la Iglesia Católica y del cristianismo en general como religión. ¿Por qué? Porque la masonería es intrínsecamente relativista y adogmática y por lo tanto la Iglesia Católica, que tiene valores absolutos como la verdad que es Cristo, es un obstáculo para lograr sus fines de dominación de una élite. La masonería es profundamente elitista, ¿ya? Y es secretista. Y también, ¿qué quiere decir cuando yo dije que es sincrética?
que mete distintos elementos, algunos elementos que son pseudo-cristianos, como los templarios, como el Santo Grial, y otros elementos que son lisa y llanamente ocultistas, como ritos luciferinos, qué sé yo, también buscan cosas que son de otras religiones, como los nórdicos, la mitología egipcia, etc. Entonces, para que ustedes sepan, desde que la masonería se origina en 1717, ya la Iglesia Católica la denunció. La Iglesia Católica ha hecho una cantidad gigantesca de documentos, más de 100 documentos en contra de la masonería. El que es masón está automáticamente excomulgado. Ahora, la masonería se va ascendiendo en la masonería. Por ejemplo, la gente que está en grados bajos de la masonería no sabe de los grados más altos, y los que saben todas estas cosas luciferinas son los grados altos, del 33, 30, 31, 29. Esos grados, que están muy insertos en la élite masónica, son los grados que ya saben, se podría decir, las cosas siniestras que se realizan. Los grados inferiores, en el fondo, se transforman como en un club de amigos. Así que si usted tiene algún familiar, o usted mismo es masón, o fue masón, o tiene un papá, un abuelito, qué sé yo, que fueron masones, no estoy diciendo esa masonería, me refiero a la masonería de élite, esa masonería que están los más poderosos, ¿ya? Donde están las cúpulas, ya sea del empresariado, ya sea del clero, ya sea, qué sé yo, de los políticos, ¿ya? Por eso es súper importante tener claridad al respecto. Ahí, como aparece en pantalla, tenemos algunos documentos papales más importantes que están en contra de la masonería. La primera es que una bula emitida por el Papa Clemente XII que prohíbe la masonería, y el que es masón está automáticamente en excomunión. Después el Papa Benedicto XIV reafirma esta condena de excomunión. Después el Papa Pío VII condena directamente también a la masonería. Y por último el León XIII, ¿ya? El gran León XIII de la Rerum Novarum, justifica doctrinalmente el rechazo católico al naturalismo masónico, que es el relativismo moral, ¿ya? Ahora, la historia de la infiltración masónica demoníaca dentro de la Iglesia Católica. Ustedes dirán, pero esto no es teoría de la conspiración. No es teoría de la conspiración, son datos históricos y documentos oficiales que ustedes los pueden descubrir sin ningún problema. Tenemos el primer intento, que fue en el siglo XIX, fue con lo que se llamó la alta venta, que en la alta venta se difundió la noticia que las logias masónicas y los carbonarios italianos poseían un manual secreto llamado Instrucciones Permanentes de la Alta Venta. El objetivo explícito de esta noticia, que estaba en las logias masónicas, el objetivo explícito de este texto era infiltrar a jóvenes masones en seminarios católicos, porque la masonería es sumamente lenta, va en proceso tras proceso, paso tras paso, y lo que buscaba incluso era infiltrar a jóvenes en seminarios católicos para que con los años fueran ordenados sacerdotes, ascendieran en la jerarquía eclesial y destruyeran la iglesia desde adentro. En el mismo siglo XIX también hay un personaje que se llama el abate Roca o Gabriel Antoni Roca, o Paul Roca se conoce también. Fue un sacerdote francés de finales del siglo XIX que terminó siendo excomulgado por sus abiertos vínculos con el ocultismo y las corrientes ideológicas masónicas, y escribió profusamente sobre cómo la iglesia cambiaría de rumbo desde su interior. Es decir, la misma estrategia de alta venta, él decía que a través de una infiltración masónica se podía cambiar la doctrina de la fe milenaria o bimilenarias de 2000 años, ¿ya? Y que había que convertir a la Iglesia Católica con integrantes de sectores católicos masónicos infiltrados, ¿ya? Ese es el primero. Acá tenemos algo que es muy interesante, ¿ya? Que esto es lo que yo lo llamo como la línea de tiempo. Tenemos entonces el primer indicio que yo les dije de alta venta y de Paul Roca, o el abate Roca, y esto también está todo documentado acá. Yo no estoy creyendo, yo siento que me parece que dicen que es teoría conspirativa. No, esto es postulado, esto es cierto. A comienzos del siglo XX, cuando muere el Papa León XIII, el primer intento registrado oficial, se podría decir, de la masonería para infiltrar a alguien en la cúspide de la iglesia como un santo padre, como un papa. Y fue el caso del Monseñor Rampolla. Monseñor Rampolla, ¿ya? Es este que está acá, el cardenal Rampolla, o Rampolla, no sé, Rampolla en realidad es italiano, perteneció y se descubrió que perteneció al Ordine Templi Orientis, que es una logia masónica sincrética, muy sincrética, donde también perteneció, para que ustedes sepan, Crowley, que es este ocultista satánico famoso inglés. El cardenal Rampolla pertenecía a ese grupo masónico y era un infiltrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya estaba el cónclave eligiéndolo a él, cuando en ese tiempo todavía había una ley canónica donde el emperador del Sacro Imperio Germano Románico, es decir, que podríamos decir el Imperio Prusiano,
podía vetar un candidato al cónclave para ser papa. Y se filtró una noticia, un cardenal católico, valga la redundancia, habló con el emperador y el emperador mandó una nota de veto y vetaron a este Rampolla. Y eso permitió que el Espíritu Santo soplara fuerte y nos diera al papa que sigue después de León XIII, San Pío X, ¿ya? Que es un papa que luchó contra el modernismo y contra el progresismo dentro de la Iglesia Católica y del pueblo cristiano. Ese es el primer intento. Después vienen los otros intentos, que son de ahí viene el Papa Benedicto XV, viene el Papa Pío XI, viene el gran Papa Pío XII, y finalmente viene el otro gran intento, que es el Vaticano II, cuando viene el Papa Juan XXIII. Hay antecedentes de que podría haber pertenecido Juan XXIII a una logia masónica, actualmente es canonizado, pero como yo no tengo los documentos que lo avalen totalmente, no puedo decirlo, ¿ya? Y ahí el intento es con el Vaticano II, un concilio que en el fondo lo único que busca es destruir todo lo que tiene que ver con el tema de la masonería, con el tema de la iglesia y con la tradición de la iglesia, y entre comillas con la justificación de abrir las puertas para que vuelva la gente a la iglesia. Y vamos a ver más adelante que causa el efecto contrario. De ahí se infiltran, bueno, ahí les voy a conversar más o menos de este segundo ataque. Viene el Papa Juan Pablo I, muere el Papa Juan Pablo I a los 30 días. Vamos a mostrar por qué se muere o por qué lo matan. Viene el Papa Juan Pablo II, viene Benedicto XVI, y viene el tercer intento ya definitivo, donde logran colocar a través de la mafia de San Galo, que es los videos que vimos inicialmente en este programa, y colocan a Francisco, o a Bergoglio más bien dicho. Rampolla ya lo conversamos. Y en el segundo intento, que yo les dije con el Vaticano II, vamos a hablar de Pecorelli, que era un periodista italiano, masón, que después dicen que se anduvo convirtiendo al cristianismo, parece que a la iglesia protestante, pero que este masón infiltró una lista de importantes masones eclesiásticos, donde habían obispos, jefes de seminario católico, tal como lo había buscado el abate, ¿cómo se llama? El abate Roca. Ya habían muchos cargos altos dentro de la iglesia que estaban infiltrados dentro de esto. Entonces, esto es importante, porque Pecorelli es asesinado y tiene características de un asesinato ritual, un ritual satánico como muere Pecorelli, que ahí está la foto donde está asesinado y muerto en el auto. Pecorelli filtra una lista de cientos de cardenales, obispos, sacerdotes, solo italianos. Imagínense que también haya una lista española, una lista belga, una lista inglesa, una lista alemana, etc. Entonces, esta infiltración está muy potente dentro del Vaticano, ¿ya? Para poder destruir la iglesia adentro. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que a comienzos del siglo XVIII era imposible destruir la iglesia desde afuera, con ataques comunicacionales, pero sí era posible atacarla desde adentro con infiltrados. ¿Cuál es la relevancia que tiene este informe de Pecorelli? Acá tenemos un pedacito de la lista de Pecorelli, esto es oficial, donde aparecen, por ejemplo, para que tengan una idea, el nombre el seudónimo, el nombre de la persona, el cargo, el apodo y el registro. Y el registro que tiene como masón, ¿ya? El registro oficial a la logia masónica. Entonces, italiano en este caso. Vamos a hablar, que está con rojito, de Aníbal Bognini, arzobispo, autor del Novus Ordo Missae, es decir, el creador, junto con una comisión de pastores protestantes, de la misa que la mayoría de ustedes que está viendo este programa va los días domingos, si es que va a misa. Y si no va a misa, porque no tiene la costumbre, y que antes su abuelito iba a misa, es por esta razón, porque le cambiaron la misa, porque no es la misma misa de siglos. Esta misa nueva es del año 70, se empezó a imponer, del año 70 hasta nuestros días. O sea, no es la misa de siempre, es una misa que tiene décadas, pero no es la de siempre. Y una misa protestantizada, y de esa manera poder relativizar también la doctrina y ir carcomiendo como el óxido que va oxidando un metal, la Iglesia Católica. Y este Bognini fue elegido por el Vaticano II como el que iba a modificar la misa, que la modifica. Ahí tenemos la foto de Juan XXIII, que yo les dije que hay ciertas evidencias que los indican como posible masón, pero no son ciertas. Arriba está la foto en blanco y negro de los pastores protestantes, que son el comité para cambiar la misa tradicional, que son en la década del 60, y el que está a mano derecha, el de blanco, es el Papa Pablo VI, y abajo se encuentra el Papa Pablo VI con Aníbal Bognini, que es el que está de púrpura o de morado,
que es el mismo que se encuentra ahí en el número 25 de la lista de Pecurelli, de este hombre que fue asesinado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la incidencia de esto? ¿Por qué es importante este segundo ataque, como les muestro ahí? El segundo ataque es el que está ahí, ¿se acuerdan? Vaticano II, donde aparece en la pantalla Vaticano II, ahí está el segundo ataque. El primero que sale, el sale segundo, perdón, que está en blanco y negro, chiquitito, el cuadrado chiquitito, es Aníbal Bognini. Arriba, acuérdense que está Rampolla, que es el primer intento que fue a comienzos del siglo XX. Pero nos falta un personaje que está abajo también, al lado del cuadrito chiquitito de Aníbal Bognini, que se llama Sebastiano Bayo, que lo vamos a ir viendo a continuación. Pero antes de proseguir con esto, yo quiero hablarles un poquito sobre qué incidencias tiene haber cambiado la Santa Misa. ¿Qué incidencias tiene haber cambiado la Santa Misa? Lo primero, hay una bula del Papa Pío V, que es un documento apostólico, que se llama Cuprimum Tempore, y en esta declaración habla de la inmutabilidad de la misa tradicional o tridentina. El Papa Pío V dice, es inmodificable a perpetuidad, inmodificable a perpetuidad. Proviene de una bula pontificia, un Primum Tempore del 14 de julio de 1570, promulgada, como yo les dije, por Pío V. El concilio había encargado al Papa la revisión y la unificación de los libros litúrgicos en una sola y gran misa católica tradicional. ¿Qué nos dice esta bula? Esta bula, donde prohíbe que se cambie la misa tradicional, pero pese a eso, perdonen, estos dos señores, Juan XXIII y Pablo VI, la cambian por presiones de infiltrados dentro de la iglesia, y el señor Bognini, el que la ejecuta, con pastores protestantes, cambian la misa. Lo único que se mantiene, se podría decir fielmente, es la consagración, que es lo más importante, pero estos hombres le hacen mucho daño al sacramento, deforman el sacramento, no totalmente, sigue siendo válido, pero ya pierde un poco la potencia de gracia y las conversiones y el desarrollo que tenía la gracia sacramental de la Santa Misa. Entonces, esta bula estableció que el misal romano de forma obligatoria y perpetua con los siguientes puntos clave. Uso universal debía ser seguido absolutamente por todos los sacerdotes de rito latino. Todos los sacerdotes tenían que hacer solo esta misa tradicional y ninguna otra. A perpetuidad, para siempre. Prohibió que el rito pudiera ser cambiado, modificado o prohibido. Vamos a ver más adelante que el antipapa Francisco lo prohibió o casi lo prohibió totalmente. Incurrir en anatema. Anatema. Dictaminó quien se atreva a alterar el decreto incurriría en la indignación de Dios Todopoderoso. ¿Ya? Anatema es aquel que se aleja de la fe, que está en contra de la fe, de la raíz de la fe. Es un anatema. Entonces, el que cambie la misa tendrá la indignación de Dios Todopoderoso. ¿Ya? En cuanto a la misa tradicional, yo les voy a explicar eso. Bueno, ahí está el Concilio de Trento. ¿Qué nos dice el Concilio de Trento en la sesión número 22 del Concilio de Trento del año 1562 de carácter dogmático? ¿Qué significa carácter dogmático? Que es una verdad de fe irrefutable. Es irrefutable, si tú tienes fe. Otro concilio no lo puede modificar, aunque sea el Vaticano II, otro papa no lo puede modificar. En el canon 9 de este Concilio de Trento, de la sesión 22, dice, si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, según el que se profieren en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, o que la misa debe celebrarse solo en lengua vulgar, es decir, en el idioma del lugar donde se realiza, o que no se debe mezclar el agua con el vino en el cáliz que se ha de ofrecer, porque esto es en contra de la institución de Cristo, sea excomulgado. O sea, si alguien está en contra de la misa tradicional, sea excomulgado. Lo dice el Concilio de Trento, que es dogmático. La bula de Pío V, yo investigué canónicamente, otro papa puede revertir una bula, ¿ya? No es dogmática, pero es parte de una bula escrita por un santo padre, San Pío V. Así que ojo. El Concilio de Trento, en la sesión 22, como ya les dije, enseña que la misa es un verdadero sacrificio ofrecido a Dios, no como la actual. La actual es una fraternidad, es muy masónica. La masonería es una fraternidad universal, pero sin Dios. Ese es el problema de la masonería, ¿ya? El canon de la misa, que es la plegaria central de la liturgia romana, donde está la consagración y todo eso, está tan libre de horror que no debe ser abolido. Es decir, dice el Concilio de Trento que el canon de la misa tradicional, jamás debe eliminarse, ni modificarse. Es perfecto. Tan libre de error, es perfecto, ¿ya? Condenó de la idea de que la misa deba celebrarse únicamente en lengua vulgar, ¿ya? La lengua común del pueblo, el del país, el idioma. Una frase importante de Trento dice que debe conservarse el rito antiguo aprobado por la Santa Iglesia Romana, que debe, como dogma, obligación, imposible de cambiar, el rito antiguo aprobado por la Iglesia Romana. En cambio, la misa nueva, la misa que usted va, o que en cualquier parroquia se está dando, que a veces con charanguito, a veces con música, a veces la iglesia parece un circo,
llena de colores, que no hay respeto, no hay solemnidad. El sacerdote parece casi un pastor evangélico. La gente va a las misas de los sacerdotes que son más entretenidos y se olvida que es adoración a Dios por el sacrificio que Él nos da. En la misa de Pablo VI, esa que se cambió el año 69, con el ataque el segundo ataque masónico oficial, el canon romano fue conservado como la plegaria eucarística 1 y se inventaron, y esta plegaria eucarística, que era inmodificable, según el Concilio de Trento, acuérdense, el canon de la misa o plegaria número 1 era inmodificable y se modificó en algunas partes, no totalmente. Además de ese, se inventaron 3 plegarias más, la 2, la 3 y la 4. Actualmente se ocupan principalmente la plegaria número 4. ¿Ya? La plegaria eucarística número 1 ya casi no se ocupa, siendo que es la que se debe ocupar porque es la que es perfecta, según el Concilio de Trento. Se ocupa la número 2, que le quita un realce más solemne al sacrificio y la entrega de amor plena, total, dada por Cristo, y también se pueden ocupar las 3 y las 4, ¿ya? Pero esto ya se está cometiendo un pecado al, primero, haber modificado, aunque sea superficialmente, el canon romano, y segundo, al inventar otras plegarias eucarísticas sin tomar en cuenta la número 1 y tomar más en cuenta la número 2. La plegaria eucarística número 1 del canon romano tiene cosas que las otras no suelen tener, las inventadas después del Vaticano II. Nombra explícitamente a la Virgen, el canon romano. Nombra muchos santos, el canon romano, muchos más que las otras plegarias eucarísticas. Vuelvo a repetir porque puede ser un poco enredado. La plegaria eucarística número 1 es el canon romano que se ocupaba en la misa de siempre, la misa tradicional. En la misa nueva no se ocupa este canon romano. Lo tienen, pero lo modificaron un poquito y lo escondieron en un baúl. Ocupan uno número 2, que no nombra explícitamente a la Virgen, que no nombra tantos santos como la número 1, como la misa tradicional. El canon romano también tiene más oraciones por vivos y por difuntos. Menciona a Abel, Abraham y Melquisedec haciendo una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluye la oración del ángel que lleva la ofrenda al altar celestial, que no lo tiene la misa nueva, y es la plegaria más antigua y tradicional de la Iglesia de Roma, o de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Diferencia importante y el impacto que causó la infiltración masónica luciferina dentro de la Iglesia a través del Vaticano II, y a través de este Aníbal Bognini, que no fue tan radical el cambio inicial, pero después se fue formando a poco. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta, se abrió la caja de Pandora para que entrara todo el mal dentro de la Iglesia. La misa tradicional tiene un énfasis más trascendente. La misa Novus Ordo tiene un énfasis más horizontal, de la fraternidad universal, como lo dice la masonería. En la misa tradicional está el Christus Passus o víctima. Es un enfoque principal en la misa tradicional al sacrificio de Cristo por amor en la cruz. No hay amor más grande, como dice San Juan en el Evangelio de San Juan 15, que dar la vida por los amigos. La expresión son oraciones de expiación, de limpieza. En la misa Novus Ordo, Cristo es un anfitrión, es un amigo, se quita la parte trascendente. El enfoque es un banquete y cena pascual, es una fraternidad amorosa. No es la entrega total en la cruz y sentir que nadie más me puede amar de la manera que Dios me amó. Por lo tanto, allá hay conversión. En la Novus Ordo no hay conversión, simplemente es una cena buena onda. La expresión son oraciones de acción de gracias. En la misa tradicional, Cristo es rey. En la misa Novus Ordo, Cristo es amigo, hermano. No es rey, ni Dios. En la misa tradicional, Cristo es mediador al Padre, a Dios Padre. En la misa Novus Ordo, la asamblea media a Dios Padre con Cristo. Está Cristo en la comunidad. Es decir, la comunidad con Cristo median al Padre. En la misa tradicional, Cristo media al Padre. Y en la misa tradicional es un misterio divino. Y en la misa nueva, o Novus Ordo, o la misa de Bognini, o la misa masónica, la misa que usted va quizás los domingos, es una misa que donde Cristo es una palabra cercana. Es decir, la diferencia está en que uno va a adorar y agradecer a Dios, y en la otra va a pasarla bien, a ser fraternal, con mi amigo Cristo. Hay esperanza porque esta noticia es muy reciente, de hace algunos días. Hay un obispo que dijo y se atrevió a decir esto. Monseñor Agüer destaca el auge de la misa tradicional entre jóvenes y la presenta como una garantía del futuro de la Iglesia. Miren lo que dice Monseñor Agüer. Dice, la misa identifica al catolicismo desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II. Durante el pontificado de Pablo VI, que siguió el encargo de Juan XXIII, ya dijimos que hay ciertas sospechas de que era masón, quien convocó el concilio ecuménico, se inventó una nueva misa,
alguna u otra modificación podría haberse introducido en la misa de todos los tiempos, como se hizo durante la validez multisecular. Pero no, el Vaticano II tenía la intención de retocar todo, retocar, deformar, toquetear, y de su espíritu hacia una nueva misa. Siempre válido, sin duda. La misa de Novus Ordo es válida por la consagración, que gracias a Dios no la cambiaron. Pero no está libre de ambigüedades que están disponibles para los celebrantes. El autor de la nueva misa fue Monseñor Aníbal Bugnini, lo que les dije. Esto dice Monseñor Agüed, obispo de Argentina. Reconocido como masón según documentos innegables, aunque secreto según la masonería. En él, el sacerdote de pie se dirige al pueblo, las lecturas bíblicas se multiplican y con el tiempo se han autorizado diversas oraciones eucarísticas que recrean el único canon de la misa de todos los tiempos. Parece que la misa de Pablo VI y Bugnini, el sacerdote que ofrece el rito, debe esforzarse por dirigir a Dios y asegurarse de que los fieles no se confundan. Es decir, lo que dice este obispo es que es una misa que causa confusión. Es una misa, y no se identifica con el ser católico. Dice, la misa identifica la misa identifica el catolicismo desde Trento hasta el Vaticano II. Con la nueva misa del Vaticano II o nueva pseudomisa, sigue siendo válida, crea confusión en los creyentes. ¿Y qué provocó el Vaticano II? Disminución de la gente que va a misa. Disminución radical de las personas que van a misa. Cardenales masónicos, y acá lo voy a unir con esta parte, perdónenme, voy a mover rápidamente esto. Fíjense, yo le había hablado abajo, donde está Juan XXIII, y al lado Pablo VI, hay dos cuadraditos chiquititos, uno en blanco y negro, que ya hablé, Aníbal Bugnini, el que cambió la misa, y el que está de color morado es este cardenal que voy a hablar a continuación. Esto está todo documentado, no es lo que yo creo. Sebastiano Bayo. Esos tres cardenales son masones y eran muy cercanos a Juan XXIII y a Pablo VI, ¿ya? Cardenal Vega, Cardenal Casaroli y Cardenal Bayo. Pero voy a hablar del de al medio, el que está al medio. Ese hombre fue el prefecto para el dicasterio de los obispos. Fue el obispo encargado, el cardenal encargado, con Juan XXIII, con Pablo VI, de entregar los nombres, las ternas, para que el Papa eligiera de esas tres posibilidades en todo el mundo, todos los obispos del mundo, todos. Los candidatos para elegir obispos en las ciudades, en las arquidiócesis, etc., el que mandaba a los candidatos era ese señor llamado Sebastiano Bayo, que también estaba en la lista Picurelli, y ahí está el nombre. Sebastiano Bayo aparece en el listado con la fecha de iniciación 14 de agosto de 1957 de la masonería, su código es 8526 y el nombre clave, el nombre masónico de este hombre era Seba. Y este tipo nombró o mandaba ternas al Papa de turno de muchos seminaristas infiltrados, de muchos sacerdotes infiltrados masónicos. Y se ordenaron y se consagraron esos obispos masones. Y ahí empezó a aumentar la cantidad de obispos no católicos. Eso es lo más increíble. Entonces, ese es un antecedente por el cual yo les voy a demostrar por qué los cónclaves que están los últimos cónclaves han sido inválidos. ¿Ya? Acuérdense, los documentos de excomunión. Si tú eres masón, estás excomulgado. Más todavía si estás en ese cargo tan alto dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con el Papa Juan Pablo I? Juan Pablo I le llega un dossier de documentos del cardenal Gañón, que hizo una investigación sobre la masonería infiltrada dentro del Vaticano y de la iglesia en el mundo, y descubrió que este señor Bayo era masón. Juan Pablo I lo va a destituir. Este hombre va a una reunión, se escucha una discusión, el guardia suizo escucha una discusión casi a los golpes, y a la mañana siguiente Juan Pablo I amanece muerto. ¿Por qué? Porque hay que usar un poco la lógica. Quería sacar, Juan Pablo I, que era un buen papa, un buen sacerdote y un buen católico, quería sacar a este masón y amanece muerto el día siguiente. Eso está todo documentado. Si alguien dice, no, esto es mentira, teoría de la conspiración, acá tenemos una noticia reciente, ya esta es una noticia reciente, acá tenemos un sacerdote masónico que se pilló que pertenecía a una logia masónica. Esto, bueno, no es tan reciente, pero es durante el pontificado de Benedicto XVI, que era un buen papa también, donde descubrió que pertenecía, el nombre se llama Bessin, Pascal Bessin, este sacerdote, pertenecía a una logia masónica francesa, y se le pidió que saliera de esa logia si no iba a ser excomulgado, cosa que no le correspondía, porque la comunión es late sentencia. Es decir, si tú eres masón, automáticamente estás excomulgado, pero le dieron esa posibilidad y el tipo dijo, no, yo voy a mantenerme en la masonería. Y ya no ejerce como sacerdote, pero desde el año 2015 que fue pillado. Vamos a hablar del grupo antagónico de la Iglesia Católica verdadera, Católica Apostólica Romana, que son la Iglesia Católica oculta, oscura, maligna, como vimos en el cómics. Cónclave inválido, antipapa. Lo que ustedes ven ahí es la mafia de San Galo.
Yo les hablé les mostré los videos anteriores. Aquí tienen un grupo de cardenales y sacerdotes importantes en la década del 70, 80, 90, que movían los hilos de la curia romana y Europa. Y Juan Pablo II, el 2013, perdón, el Juan Pablo II antes del 2013, porque después lo modifica Benedicto XVI, escribe una constitución apostólica que se llama Universis Domici Gregis, donde el Papa advierte a aquellos cardenales como la mafia San Galo que hagan política moviendo los hilos para políticamente elegir dentro de la iglesia un papa. Aquel que haga eso y sea sorprendido, que yo me ponga de acuerdo con otro cardenal antes de entrar al cónclave, o que yo tenga un grupo donde me junto periódicamente para poner un papa, eso es pena de excomunión. Vamos a ver el número 81 de este documento de Juan Pablo II, donde los cardenales electores se abstendrán además de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género, que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o algunos. Si esto sucediera, en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo, y desde ahora impongo la excomunión, lata y sentencia a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas, pero no manipulación política. Igualmente, prohíbo a los cardenales hacer capitulaciones antes de la elección, o sea, tomar compromisos de común acuerdo. ¿Qué significa esto? Que esta constitución apostólica nos dice que la mafia de San Galo, esos sacerdotes cardenales que participaron en el cónclave para nombrar a Francisco, para sacar a Benedicto XVI, para poner un modernista, para poner uno que destruyera la doctrina tradicional, haciendo política fuera, están excomulgados. Y si están excomulgados, su voto es inválido. Y por lo tanto el cónclave es inválido. Y el cónclave donde aparece el Papa Francisco es inválido. Y por lo tanto el Papa Francisco es un papa inválido. Y si es un papa inválido, las consagraciones de obispo que hizo el Papa Francisco son inválidas. Los nombramientos cardenales, la creación de cardenales que hizo el Papa Francisco son inválidos. Y por lo tanto el cónclave después viene con León XIV, también es inválido. Pactos lícitos: se prohíbe terminantemente a los cardenales hacer pactos, acuerdos o promesas sobre la elección de sucesor. Mientras viva el pontífice, dice Juan Pablo II en este documento, que es un documento que hay que obedecer, la prohibición aplica incluso mientras el Papa esté vivo, sin haberle consultado durante la sede vacante. Promesas de voto: tampoco se permite comprometer votos a favor o en contra de un candidato. Entonces yo les voy a mostrar una cosita, les voy a volver a colocar el programita este. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Kardinaal Daniels praat voor het eerst over de geheime groep van kerkleiders waar hij toe behoorde. Hij doet dat in de basiliek van Koekelberg, waar zijn biografie wordt voorgesteld. Vanaf 1996 kwam die groep elk jaar bijeen en organiseerde ze in het geheim het verzet tegen Jozef Ratzinger, die op dat moment de rechterhand van paus Johannes Paulus II was. Daar waren enkele bisschoppen bij, een paar kardinalen, te veel om op te noemen. Maar waar heel vrij uitgesproken werd, er werd niks verslag van gemaakt, waar men zich eens kon uitleven. Wanneer paus Johannes Paulus II sterft in 2005, schuift de groep al de huidige paus naar voren als zijn opvolger. Maar het wordt toch Ratzinger. Daniels kan zijn ontgoocheling nauwelijks verbergen. De proof of the pudding is in the eating. Als je weet hoe de pudding smaakt, moet je wachten tot hij eet. Maar het duurt niet lang voor de groep van St. Gallen een nieuwe kans krijgt, want paus Benedictus treedt onverwacht af. In 2013 heeft deze groep eigenlijk wel haar streven bereikt, namelijk met de keuze van paus Franciscus. En in zekere zin kun je dus zeggen dat door deelname aan die groep de kardinaal toch wel een van degenen is geweest die de voortrekkers zijn geweest van de keuze van paus Franciscus. Kardinaal Daniels staat dan ook te stralen naast paus Franciscus op het balkon in Rome. Sindsdien gaat hij regelmatig naar daar om te praten met de paus. Volgende maand is hij opnieuw uitgenodigd om deel te nemen aan de synode over het gezin. Bien, como le iba diciendo entonces, tenemos claridad al respecto. Ya. La sanción, ya, excomunión, cuando sean sorprendidos como lo hizo este cardenal y estos cardenales, excomunión completa, rápida. Y ahora sobre la renuncia de Benedicto XVI. Aparte de lo que yo les dije de la invalidez por este grupo de San Galo, existen varias razones por las cuales se afirma canónicamente que no renunció Benedicto. Número 1. En la declaración de renuncia de Benedicto, Benedicto dice que renuncia al ministerio y no al munus. El munus es, se podría decir, el ministerium, perdón, es el ejercicio del poder papal. Tiene funciones externas. Y el munus, petrino, es el oficio, la dignidad de papa, de ser papa. Benedicto XVI renunció explícitamente al ministerium, no al munus. Hay unos puristas canónicos que dicen que no es necesario explícitamente renunciar al munus, que se entiende.
pero no hay claridad ni certeza al respecto y por lo tanto cabe la duda o el argumento de decir que Benedicto XVI no renunció. La Iglesia no contempla tener dos papas. Hay un papa. El papa muere, la sede queda vacante y llega otro papa. En el caso de Benedicto, si renuncia, debería haber renunciado al ministerio y al munus. Y no existe tampoco la figura del papa emérito. Eso es una figura. Y Benedicto XVI, que era un tipo profundamente culto, inteligente y preparado en derecho canónico, sabía lo que hacía. No dejó nada fuera de lugar. No es una persona ignorante. Él sabía que tenía que renunciar a estas dos cosas y que tenía que dejar todo claro. Se siguió vistiendo de blanco y se siguió usando el anillo del pescador, que es el anillo papal. Por algo. Número 2. Se ocupa la palabra declaratio, o declaración en español, que en el documento de renuncia de Benedicto XVI, en lugar de usar una fórmula más explícita como renuncia o abdicación. Benedicto, el título de su documento se llama declaración y no renuncia, o como dice, abdicación. Y eso indica que Benedicto solo anunció su intención de renunciar, pero no hizo un acto jurídico válido de renuncia porque no empleó una fórmula canónica precisa. 3. El intervalo entre el anuncio y la entrada en que Benedicto XVI declaró su renuncia, el 11 de febrero de 2013, no entró en vigor hasta el 28 de febrero de ese mismo año. Esta demora invalida el acto, porque un verdadero acto de renuncia debería producir efectos inmediatamente o sin diferimiento, sin tardanza, según su lectura y algunos principios jurídicos. Y 4, las repercusiones de la legitimidad papal a partir de esas interpretaciones. Benedicto XVI, esto es lo que yo les decía, adelantaba, nunca dejó de ser papa en el sentido canónico, sino que simplemente dejó de ejercer sus funciones visibles. Por ello se afirma que la elección de Francisco fue inválida y que Francisco sería un antipapa. Bien. La Virgen de la Salet, ¿qué nos dice al respecto? Vamos a ver profecías sobre este tema de los dos papas o dos antipapas. Nuestra Señora de la Salet, aparición mariana reconocida oficialmente por la Santa Iglesia Católica como auténtica y verdadera, dice lo siguiente: la Santísima Virgen María, entre tantas otras revelaciones impactantes, afirmó en la Salet que llegaría el día en que habrían dos papas vermourus, que significa en francés dos papas infestados de gusanos, es decir, dos papas malos o dos antipapas. Esto fue una conmoción para muchas autoridades eclesiales. Las mismas apariciones de la Salet afirman que Roma se convertirá en la sede del anticristo. Ustedes pueden ir viendo, saquen sus propias conclusiones. Marie-Julie Janeini, que es una mística también aprobada por la Iglesia Católica del siglo XIX en Francia, dice, en una de sus profecías habrían dos papas, uno que sucedería al otro, lo que llevaría a la Iglesia por un camino equivocado. Esto no habría más que confirmar lo de la Virgen de la Salet. ¿Ya? Tenemos ya entonces dos posturas de dos malos papas o de dos antipapas. Y vamos a meternos en Fátima, que es la revelación mariana por excelencia del siglo XX y también de lo que va. Y se filtró también este otro tercer secreto, la parte que no se dio al Vaticano. Y ese tercer secreto, que está ahí, con la misma letra caligrafía de Sor Lucía, en el año 41, estudiada por una perita española, donde da un 100% de certeza de que es la letra de Lucía, y que el Vaticano no lo dio a conocer, y que todo el mundo dice que es la apostasía de la Iglesia, dice lo siguiente. Esto dice el tercer secreto no revelado, pero filtrado. Insisto, hay un 100% de probabilidad de que sea de Sor Lucía. Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, frente a una multitud que lo vitoreaba. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre, la mirada del demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia. Pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de este lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo, ¿visteis la apostasía? Es decir, la traición. Apostasía significa traición a la fe, ¿ya? ¿Visteis la apostasía en la iglesia? La alta cúspide. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservada en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de esta orden que se publica, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que está escrito en Daniel 9, 24, 25 y en Mateo 21, 42, 44.
Miren, fíjense bien, ahí está, para que vean la infiltración masónica. Esa es la sala, el aula Pablo VI, que se construyó en la década del 70, que fue construida por un arquitecto que el Vaticano le entregó ya infiltrado, que se llama Pierluigi Nervi, y el arquitecto era masón. Y si se fijan, es la cabeza de una serpiente. El simbolismo es muy fuerte, el simbolismo luciferino del mal. Dentro es una serpiente y por fuera es la cabeza entera de una serpiente. Las ventanas son ojos de serpiente. Si ustedes se fijan dentro de este secreto, parecía una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Fíjense los ventanales similares a ojos. Al lado se encuentra el Papa Francisco con un báculo que se le regaló por el Encuentro Mundial de los Jóvenes en Portugal, me parece, que es un báculo de brujería. Y lo que sale abajo es un Cristo, que también fue hecho por un escultor masónico, está en la misma aula Pablo VI, donde se juntan todos los papas. Es un Cristo que es el Cristo de la bomba nuclear, donde es un Cristo que sale hacia arriba, obviamente como ascendiendo, y abajo hay como zombies, todos deformados por la energía nuclear. Es muy horrible esa imagen, esa escultura que, entre comillas, habla de la resurrección de Jesús, pero el cabello de este Cristo, si ustedes se fijan, es el pelo, con el viento, entre comillas, es la cabeza de una serpiente también. Entonces está todo con muchos símbolos. Acá estamos viendo, por ejemplo, la reapertura de la Catedral de Notre Dame el año pasado, donde se hizo un templo masónico con un altar masónico. Arriba es la Catedral de Notre Dame y abajo es un templo masónico convencional. Cuando tú ves que los pisos son blanco con negro, son propios de templos masónicos y el altar ese es una forma de templo masónico. Ahí vemos la ropa que usaba el arzobispo de París y que usaron los sacerdotes que inauguraron esta Catedral de Notre Dame. Porque lo que busca la masonería es repaganizar la fe católica cristiana. Ahí pueden ver la semejanza con las 5 puntas de Baphomet, del demonio, y vean los colores, que son colores que no se ocupan en liturgia. El amarillo nunca se ha ocupado en liturgia, el azul tampoco. Y tienen los mismos colores de este sincretismo religioso masónico. Esta usa el mandil, también, yo no sé dónde salieron esas casullas y esas albas, esas casullas, esa vestimenta religiosa católica que no es católica, fue inventada para la ocasión, es muy extraño, es un mandil masónico, como el personaje que sale al lado. Bueno, ahí tenemos lo mismo que les dije, el báculo, que es un báculo que se ocupa en la brujería. Fíjense bien, la foto del dibujo de la brujería y el báculo. Y esa es la caricatura que el Vaticano mandó a hacer como la mascota del Vaticano, que se llama Luz. Y también tiene el mismo bastón de la brujería. Si se fijan, es ambiguo, no tiene sexo, tiene el pelo azul, antinatural, y no tiene una clara identidad ni niño ni niña. Entonces es bien interesante cómo la Iglesia lamentablemente ha estado siendo atacada fuertemente desde adentro. Ahí vemos la obra del antipapa Francisco, con Fiducia Supplicans, donde permite la bendición a parejas del mismo sexo, cosa que está totalmente prohibido desde el punto de vista evangélico por el mismo Cristo y por la misma Biblia. Dios crea hombre y mujer para que sean una sola carne, no crea hombre y mujer y mujer. Y eso está muy prohibido. Es pecado mortal las relaciones homosexuales. Es un pecado mortal. Sin embargo, el Papa Francisco hizo Fiducia Supplicans. Saque sus propias conclusiones según lo que hemos visto. ¿De dónde viene el Papa Francisco? También el Papa Francisco hace tradiciones custodias, donde prohíbe y persigue la misa tradicional, la misa de siempre. Vimos la diferencia de nivel espiritual entre la misa tradicional y la misa nuevo sordo. O sea, es casi inválida la misa nuevo sordo. Sigue siendo válida, pero con un pequeño... Está a punto de ser inválida. Se comulga con la mano el nuevo sordo. Eso es una blasfemia. Entonces, a mí me llama mucho la atención toda esta problemática que se ha derivado. Tenemos también ahora el Papa León XIV, o antipapa León XIV, Prevost, cuando era sacerdote, estaba ahí en Brasil, donde se arrodilla ante la diosa Pachamama, ya ante la diosa Tierra, la Madre Tierra, discípulo de Francisco. Bueno, seguimos entonces, como le estaba diciendo, ahí estaba Preboste, llamado León XIV, para mí antipapa León XIV por las razones ya expuestas. No se trata de que lo encuentre buena persona. No, mucha gente me va a salir y Alejandro VI, el Papa Borgia, o los Borgia, o los Medici, que eran malos, que tenían amante y todo. Esos son pésimos, asquerosos, malos papas, como los hay santos. ¿Ya? Está lleno de santos papas. El mismo San Pío V, el mismo San Pío X. Pero no significa que no sean papas, porque ellos tenían una vida deplorable, perversa desde adentro de su vida, con la gente que se relacionaba. Moralmente eran inmorales como papas, como personas, perdón. Pero desde el punto de vista doctrinal, nunca se metieron contra la doctrina como lo hizo Francisco o Bergoglio, y como lo está haciendo ahora Preboste. Ahí tenemos
Ahí está Preboste para que vean que es verdad, ¿ya? Adorando a la Pachamama en Brasil, en un encuentro con los brasileros. Son increíbles. El actual Papa está ahí arrodillado ante un dios pagano, ante un falso dios. Amar y adorar a Dios sobre todas las cosas. Está rompiendo por un tema de inculturización, por un tema globalista, por un tema New Age, el dogma católico y cristiano. Bueno, consecuencias de la iglesia, de esta iglesia sinodal actual, que deriva del Vaticano II y que deriva de todos los ataques de infiltración luciferina, masónica, etc. Acá tenemos los grupos LGTB que se tomaron el Vaticano para el Año Santo que comenzó, que fue hace unos meses atrás, donde se pasaron por la Puerta Santa. Ahí tenemos al Papa o al antipapa León XIV con James Martin y con Lucía Caram, que son... Uno es el promotor del matrimonio homosexual dentro de la iglesia, matrimonio religioso, y la otra también es políticas a favor, aunque usted no me lo diga, la monja que está abajo, llamada Lucía Caram, está a favor incluso de adopciones homosexuales, de la eutanasia, de la fecundación in vitro y del aborto. ¿Qué nos dice la Biblia frente a estos tiempos que estamos viviendo? Este programa yo quiero terminarlo con esto, porque yo pienso que estamos en esta época. Han pasado 2000 años y ahora estamos en esta época. El siglo pasado no estábamos en esta época. Íbamos a esta época. Lo que dice el Apocalipsis. Yo creo que estamos acá, según todos los signos que hemos visto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le está hablando del anticristo, del profeta del anticristo, que sería el líder religioso, que sería en este caso el antipapa Preboste. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia política, que pronto se va a mostrar también el anticristo político, y podríamos decir que está el profeta del anticristo, o el anticristo religioso, que sería el actual papa, según la hipótesis esta. Esta es una hipótesis, no lo puedo asegurar. La religión mundial, la falsa religión global, está descrita como una mujer llamada la Gran Ramera, la falsa religión mundial o la falsa global, ¿ya? La falsa iglesia católica, ¿ya? En Apocalipsis 17, 1 a 2, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera, la que está asentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino. Y el Apocalipsis 17:15 nos dice: me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que la gran cantidad de gente, la gran cantidad de católicos van a estar enceguecidos, ¿no? por falta de conocimiento, por falta de espiritualidad, por falta de discernimiento. Y por lo tanto este programa está hecho para los católicos que queremos luchar por nuestra querida Iglesia Católica, porque fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y no por eso podemos ocultar un sol con un dedo y vamos a formar parte de una falsa iglesia católica, que es la actual iglesia de ahora. Una iglesia que está corrompida y que persigue a los católicos que han vivido la fe desde siempre. Bueno, ahí tenemos también lo que dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 33, dice: la cabeza es Babilonia, los brazos son Medo-Persa, el tórax es Grecia, las piernas son Roma, y el gobierno, y termina con el gobierno del anticristo, el nuevo orden mundial, que es lo que actualmente somos los pies del ídolo, estamos formados. Eso sería lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Traten de, si les chocó todo esto, porque es para chocarse, no es algo fácil. Les pido que busquen, contraargumenten. En internet hay muchas cosas, comparen, vean documentación, pero no que sean cosas que yo siento esto, que yo pienso que aquí, porque no creo que eso no sirve. Es que tiene cara de bueno este papa, tiene como carita de bueno, tiene ojitos de bueno. No, que el papa no, tomó un bebecito y le dio un besito en la mejilla. Eso no sirve, eso no es. Los políticos también viven así. Que tus acciones te digan lo que tú eres, lo que tú estás haciendo con el poder que se te dio. Eso es lo que importa. Y ese es el fin de este programa y de este canal. Este es un canal profundamente impopular, porque acá digo las cosas que son. Y mi vida religiosa, católica, apostólica, romana, lo comprueban. He tratado de ayudar a la iglesia desde adentro. Yo lo he dicho muchas veces.
Denuncié pedófilos dentro de la iglesia que estaban siendo sacerdotes, iban a ser sacerdotes. He luchado por la doctrina, por el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, por la ayuda de los más necesitados, etc. Entonces, esta iglesia yo la quiero, ¿ya? Próxima ocasión, compartan este programa porque este programa no sé cuánto dure acá en la red. Que Dios los bendiga y nos vemos, como les acabo de decir, en una próxima ocasión y que viva Dios uno y trino en nuestros corazones. Que viva Dios, siempre en nuestros corazones. Amén.